El día jueves se va a abrir de nuevo la prueba de biología para los pendientes, por favor. ¿Ya? La prueba número 2, la que dieron el jueves pasado. El jueves la vuelvo a abrir para aquellos que tuvieron problemas de internet. Hubo varios que me hablaron. Ahora, varios como 5, 4. Esos son varios. Ahora, en el primero A fueron 14 los que faltaron. Dieron la prueba 30 de 44. En el primero B, 22 de 45 y en el C más o menos lo mismo. O sea, está faltando en el primero B y el C la mitad de las personas a dar las pruebas. ¿Ya? Así que ojalá que le avisen. No es recuperativa, eso no es recuperativa, es prueba pendiente, la que dieron la semana pasada, María. Es la prueba de la semana pasada que faltó la mitad. Esa es la prueba que va a ser la próxima semana. ¿Ya? No es prueba recuperativa, no existen pruebas recuperativas acá. ¿Ya? Así que este jueves 29 entonces, tenemos la prueba para los pendientes. Más o menos, ahí voy a ver a qué hora la habilito, pero generalmente a partir de las 2 de la tarde que se habilitan las pruebas. ¿Listo, niño? ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora, antes que se me olvide, cuando ustedes se equivocan en marcar una pregunta en la prueba, yo no puedo hacer nada en realidad. Así que yo les pediría ahí que no me mandaran correo por esas cosas. Aparte que en el minuto yo no estoy viendo el correo, sino que lo veo después. El correo yo no lo veo en el minuto que están en las pruebas, porque igual no es como muy rápido el asunto tampoco. ¿Ya? Así que, insisto, es como cuando hacen un borrón en las pruebas, los borrones no están permitidos. Y en las pruebas escritas. Entonces, intenten ser cuidadosos cuando van a marcar, tenerle paciencia también a WebClass, porque WebClass se pega, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Así que comuníquenle, compartan con sus compañeros que, ¿no es cierto? Que el jueves entonces es la prueba para los pendientes, la que se dio la semana pasada. Y les voy a avisar el próximo lunes probablemente cuando voy a abrir la primera de este semestre, ¿ya? Que también hay hartos pendientes, por lo menos unos 20 y tantos en cada curso, ¿ya? Así que ahí les cuento luego, ¿ya? Voy a compartir con ustedes el PowerPoint para que comencemos. Ya, niños. Hoy día vamos a hablar, vamos a seguir hablando de los ecosistemas, como ustedes podrán fijarse, y vamos a hablar, ¿no es cierto?, de algo que en los ecosistemas se llama productividad, ¿ya? Así que veamos el objetivo, dice explicar qué es la productividad primaria y su importancia para los ecosistemas, ¿ya? Entonces, bueno, ya hay una imagen pensando en un ecosistema, una hermosa imagen. Lo primero, recordemos qué es lo que es un ecosistema. A ver si alguien me puede decir así rápidamente qué es lo que es un ecosistema. Un conjunto de seres vivos que tienen que ver entre ellos y conviven en un espacio. Ya, sí, eso es verdad. Ahora, pero para que sea un ecosistema, algo les falta. Es verdad, tiene toda la razón que es un conjunto de seres vivos que conviven en un lugar, pero hay algo más que destacar. Hay alguna cosita más que destacar. O sea, ya no solamente, si nosotros tomamos como ejemplo, este es un ecosistema, aquí hay una serie de organismos vivientes, ¿no es cierto? Cuando nosotros La hablamos de luz, ecosistemas, perdón, la luz, la luz, debemos tomar en cuenta todos los elementos en la que se naturaleza. pegan, todo exactamente lo que nosotros llamamos
Más que la naturaleza, hablamos de ambiente, todo lo que es parte del La ambiente, verdosidad. los elementos sin vida, ¿ya? Que son parte también de este ecosistema y con lo que los seres vivos interactúan. Hay recuerden, una interacción entre los seres vivos y todos estos elementos que existen en el lugar en que vive, ¿no es cierto?, o habita este ecosistema. ¿Ya? Veamos acá. Entonces, dice, recordemos qué es un ecosistema o qué son los ecosistemas. Es la unidad constituida por la comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven y la interacción que existe entre ellos. ¿Ya? O sea, no podemos dejar de lado que los seres vivos interactuamos con el medio, ¿no es cierto?, con todos estos elementos sin vida que existen en el ambiente en donde, ¿no es cierto?, conviven los distintos organismos. ¿Ya? Y aquí yo puse una imagen, ¿no es cierto?, de ecosistemas distintos. Bueno, y dice, las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Y las relaciones entre las especies y su medio resultan en un flujo de materia y energía en el ecosistema. ¿Ya? Porque hay constantemente un movimiento de materia y energía. Ahora, que son fundamentales porque estos ecosistemas, ¿no es cierto?, son necesarios para la existencia de los seres vivos. ¿Ya? Los seres vivos son parte de ello. Ahora, bueno, y aquí hay otra pregunta que coloqué, ¿no es cierto?, ¿qué ecosistemas conocemos? Y ahí, ¿no es cierto?, las imágenes que coloqué mostrando distintos ecosistemas. ¿Ya? Que en nuestro planeta hay muchos ecosistemas. Bueno, sigamos entonces. Bueno, veamos acá, hablemos de estos ecosistemas, ¿no es cierto?, y los cambios que en ellos ocurren, ¿ya? Bueno, los componentes de los ecosistemas están en continuo cambio. Ahora, estos componentes que nosotros en algún minuto, cuando recién comenzamos a estudiarlos, así en general dijimos que eran los llamados elementos bióticos y elementos abióticos, ¿ya? Elementos bióticos, todos los seres vivos, ¿no es cierto?, que en conjunto constituye lo que llamamos la comunidad, y los elementos abióticos, que eran todos los elementos sin vida que ahí existen, como lo que puede ser la luz, la temperatura, ¿no es cierto?, las diversas materias, los minerales que ahí existen, etc. ¿Ya? Y esto en general, ¿no es cierto?, están, como decíamos, en constante cambio. ¿Ya? Esta interacción que existe entre los elementos bióticos y abióticos genera una serie de cambios, ¿no es cierto?, en los ecosistemas. ¿Ya? Ahora, a los seres vivos de un ecosistema, nosotros los vamos a poder clasificar de acuerdo a la función que ellos cumplen en este ecosistema. ¿Ya? Y los vamos a clasificar en 3 grupos. Entonces, a todos estos elementos bióticos o a la comunidad biológica, yo los voy a clasificar en 3 grupos. Y a uno los voy a llamar productores, a otros los voy a llamar consumidores y a otros los voy a llamar descomponedores. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son estos productores? ¿Ya? Estos productores son todos los seres vivos que en un ecosistema tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de poder formar su propio alimento. ¿Ya? Pudiendo formar su alimento de la forma que sea, yo lo llamo productor. ¿Ya? Ahora, en este caso, dentro de lo que nosotros conocemos, estarían todos los organismos que son fotosintetizadores, es decir, aquellos organismos, ¿no es cierto?, que realizan la fotosíntesis. ¿Y quiénes eran los que realizaban la fotosíntesis? Por ejemplo, plantas, las algas. ¿Qué otros más realizaban fotosíntesis? A ver, ¿quién me puede decir eso? Protozoos, Sí, sos, algunos protozoos. ¿Quién más? todo lo que tenga cloroplasto. Los que tienen clorofila. Eso. Clorofila, porque, por ejemplo,
un ejemplo, las bacterias. Un grupo de bacterias, las llamadas cianobacterias, ellas hacen fotosíntesis, pero ellas no tienen cloroplastos, ellas son organismos unicelulares muy simples, no tienen cloroplasto, pero sí tienen clorofila. Sí tienen clorofila y por eso es que pueden hacer la fotosíntesis. ¿Ya? Así que eso no olvidarlo. Bueno, entonces, todos estos organismos, finalmente, si nosotros sacamos todas las conclusiones correspondientes de acuerdo a lo que hemos estudiado y hemos conocido, todos estos organismos que son fotosintetizadores, es decir, que poseen clorofila, nosotros los vamos a ubicar en la categoría de productores en el ecosistema. ¿Ya? Ahora, aquí yo puse una imagen donde muestro quiénes son productores, quiénes son descomponedores y quiénes son consumidores. Si bien yo no anoté en este minuto, porque eso se va a ver más adelante, solo lo voy a mencionar, no está registrado, solo anoté de los productores. Pero, ¿quiénes son consumidores? Miren acá, ¿quiénes son consumidores? ¿Quiénes serán los consumidores? Los animales. Ya. Los consumidores son todos los seres vivos que se alimentan a partir de otros seres vivientes. Y ahí están todos los que son, por ejemplo, ¿no es cierto?, los animales. Todos los animales son consumidores. Ahora, por otro lado también están los llamados descomponedores, que son todos estos organismos, sobre todo bacterias, ¿ya?, que se encargan de degradar, voy a usar la palabra que no debo usar, degradar, descomponer, desintegrar la materia orgánica y transformarla en materia inorgánica. Y ahí tenemos sobre todo a bacterias. También, ¿no es cierto?, participan algunos hongos, pero en general principalmente son las bacterias, quienes ayudan a desintegrar, ¿no es cierto?, la materia orgánica, los restos de otros seres vivos, de animales y plantas y otros más, los desintegran y devuelven materia al ambiente. Ya, esos son los descomponedores. Pero yo acá solo anoté en la diapositiva anterior de los productores, pero ustedes ya saben ahora, porque la verdad es que en cursos anteriores han hablado de consumidores y han hablado también de descomponedores, por lo tanto no son nuevos para ustedes. Veamos entonces. Bueno, y aquí yo coloqué, ¿no es cierto?, una imagen donde muestro a estos productores. Ahora, ¿cuál es la actividad que tienen estos productores entonces? A ver si alguien me lo recuerda. ¿Cuál es la actividad de estos productores? Generan su propio alimento. Ya, ¿y cómo lo hacían? ¿Qué es lo importante? Sí, importante que ellos generen o produzcan el alimento. ¿Pero qué más? A ver. Convirtiendo materia inorgánica en orgánica. Ya, ¿y qué más? Algo más es importante también. ¿Qué más necesitan para poder hacer todo este procesamiento de transformar la materia orgánica, perdón, la materia inorgánica en orgánica? ¿Qué más? A ver. No sé. ¿Qué necesitaban para poder hacer esto, esa transformación? Luz. Luz, energía luminosa. Y eso es lo otro interesante y sumamente importante, ¿no es cierto?, de estos productores, es que ellos captan la energía luminosa y la van a incorporar, ¿no es cierto?, a los organismos vivientes, porque no existen otros seres vivos, aparte de los productores, que puedan hacer esto, que puedan tomar la energía luminosa y lo que se llama incorporarla, ¿no es cierto?, a los seres vivos. Eso solo lo hacen estos productores. Bueno, como dice ahí, entonces son fundamentales los ecosistemas debido a que son
los únicos seres vivos que tienen la capacidad de incorporar la energía luminosa al organismo viviente. Obviamente la transforman, ¿ya? Y con esta energía luminosa que transformaron, ¿no es cierto?, ellos pueden formar materia orgánica y dejar contenida en esta materia orgánica energía, ¿no es cierto?, que en este caso es energía química, ¿ya? Ahora, los ecosistemas entonces tienen esta capacidad de tomar energía luminosa porque tienen, ¿no es cierto?, a muchos productores. Ellos dependen, los ecosistemas entonces dependen de los productores para que los productores tomen la energía luminosa y la incorporen, ¿no es cierto?, al resto de los seres vivos, ¿ya? Entonces, es una actividad sumamente importante el que se pueda saber cuán eficiente es un ecosistema para poder hacer esto de tomar la energía luminosa y en el fondo dejarla contenida en la materia orgánica, ¿ya? Bueno, y esta actividad, ¿no es cierto?, que es propia de los productores, esto, ¿no es cierto?, lo que decíamos, puede ser medida. Esto de que los productores de un ecosistema puedan tomar la energía luminosa y la puedan dejar contenida en materia orgánica puede ser medido. Y ahí se habla de la productividad primaria o la producción primaria también, como puede aparecer en los libros, pero en general hablamos mejor de productividad primaria de un ecosistema. Entonces, cuando nosotros queremos investigar cuán eficientes son estos ecosistemas, ¿no es cierto?, es porque vamos a querer averiguar cuánto pueden tomar de esa energía luminosa e incorporarla a los seres vivos, dejándola contenida, ¿no es cierto?, en la materia orgánica. Y eso puede ser medido. Ahora, puede medirse en torno a la cantidad propiamente tal de energía que entra, energía luminosa que entra a este ecosistema, como también puede ser medida en torno a la materia orgánica que producen, ¿no es cierto?, los productores de este ecosistema, ¿ya? Ahora, los que no son productores también producen materia orgánica, pero a nosotros nos interesa, en primer lugar, saber la cantidad de materia orgánica, ¿no es cierto?, o la cantidad de energía en el fondo que los productores son capaces de incorporar, ¿ya? Y a partir de eso nosotros podemos investigar, ¿no es cierto?, la materia orgánica que puede generar los otros niveles, como son los consumidores y los descomponedores. Pero en primer lugar, ¿no es cierto?, debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto?, esta productividad que le llamamos primaria, esto de producir materia orgánica a partir de esta energía que absorben los productores, ¿ya? Ahora, esa cantidad de materia orgánica va quedando en el cuerpo de los seres vivos, ¿ya?, y que va siendo, como quien dice, almacenada. Y es lo que constituye lo que se llama la biomasa. Y aquí yo coloqué que era la biomasa, la materia viva total, ¿ya? Y bueno, y eso también se logra en un tiempo determinado, porque no es lo mismo que yo vaya a medir, ¿no es cierto?, esta productividad primaria, es decir, esta materia orgánica, esta biomasa del ecosistema, en los productores, no sé, en una semana, a que la vaya a medir en un plazo de un año. Es distinto. Obviamente, ahí las medidas, las cantidades, los valores me van a cambiar. Y por otro lado, también hay una serie de factores del ecosistema que influyen en esta productividad primaria, ¿no es cierto? Es como que si yo voy a fabricar, no sé, tortas, ¿ya? La producción de las tortas va a depender de una serie de factores. No es lo mismo que yo investigue la cantidad de tortas o alguien investigue la cantidad de tortas que yo produzco en una semana, que investigue la cantidad de tortas que yo fabrico, ¿no es cierto?, en un año.
¿ya? No va a ser lo mismo. Entonces, hay una serie de elementos que hay que considerar cuando nosotros hablamos de esto que llamamos productividad primaria, ¿ya? Preguntas. Preguntas. ¿Qué dudas tienes? Dudas de lo que yo acabo de hablar, que es la productividad primaria. Explica bastante bien, profesora. ¿Quién me está hablando? Yo, Jeremy Albornoz. Jeremy Albornoz. ¿De qué primero eres? B. Ya. Primero B. Ya, entonces, no hay dudas. Sigamos avanzando entonces, porque vamos a ir a ver algunos aspectos acerca de la productividad primaria. Ya. Ahora, siempre que nosotros midamos algo, ¿no es cierto? Hay unidades involucradas, ¿ya? Si yo mido, mido el tiempo, hay unidades de tiempo. Si yo mido el volumen de algún líquido, hay unidades involucradas, ya sea centímetros cúbicos, mililitros, etc. ¿Ya? Y como aquí se mide también, está, por ejemplo, si yo voy a medir energía, se mide en ciertas unidades que pueden ser joule, kilocalorías, calorías, en esas unidades se puede medir, ¿ya? Pero también, si yo voy a medir, ¿no es cierto?, materia orgánica, ahí voy a ver otro tipo de unidades, como por ejemplo la masa. Pero también vamos a ver más adelante, aparte de la masa, que también vamos a considerar para expresar esta medida de la productividad primaria de un ecosistema, vamos a considerar unidades de masa, de superficie o volumen y de tiempo. ¿Ya? Y por ahí vamos a poner un ejemplo para que pueda quedar un poquito más claro. ¿Ya? Veamos entonces, bueno, ahora, dentro de la productividad se distinguen la llamada productividad primaria bruta y la llamada productividad primaria neta. ¿Ya? Ahora, si nosotros lo pensamos, las plantas, pensemos en ellas como que son los principales productores, ¿ya? Las plantas, para poder mantenerse, ellas requieren, ¿no es cierto?, también van a usar parte de esa materia que ellas generaron, ¿ya? Por lo tanto, ellas, para mantenerse y poder vivir, van a gastar parte de esa materia orgánica que ellos han producido, han formado, han creado, han sintetizado. Entonces, cuando nosotros hablamos de productividad primaria bruta, ya estamos hablando del total de captación de energía, ¿ya? Y que se utilizó para formar esta materia orgánica y que va a ser guardada finalmente como materia orgánica. Ese es el total, ¿ya? Pero debemos recordar que eso ya es lo que se generó en total, pero de eso que se generó en total, se tiene que sacar una parte para que la planta se mantenga, ¿ya? Y el resto que quede, ¿no es cierto?, es lo que nosotros vamos a llamar productividad primaria neta. Por lo tanto, esta productividad primaria neta es menor que la productividad primaria bruta. Este es el total de lo que produjo, ¿no es cierto?, de la energía que captó y que fue convertida en materia orgánica. Ese es el total. Pero como la planta tiene que mantenerse, tiene que vivir, va a gastar en sus actividades metabólicas, ¿ya? Y esa parte hay que restársela. Y lo que se reste, ¿no es cierto?, digamos, lo que quede una vez que se le ha restado lo que gastó esta planta en sus actividades, es lo que corresponde a la productividad primaria neta. Entonces, la productividad primaria neta es menor y es la energía que queda disponible y almacenada como biomasa, o sea, como materia orgánica, y que puede ser aprovechada por los otros niveles tróficos, ¿ya? Porque toda la materia orgánica que la planta produce y que ya no va a usar para mantenerse, la va a almacenar.
¿Y quiénes lo van a aprovechar? Los otros seres vivos, los que se van a comer esa planta, por ejemplo. ¿Ya? O si esa planta no es comida por alguien, se va a morir de vieja, se va a morir atropellada o lo que sea, va a ser desintegrada, degradada, y ahí esa materia orgánica va a ser aprovechada igual por los otros niveles. ¿Listo? Ya. Preguntas. Preguntas, niños. Yo entendí, profe. Ya. No Miremos tengo acá. ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Entonces aquí se hace incluso nosotros podríamos calcular, si dijéramos en un ecosistema tanto, ¿no es cierto? La productividad primaria bruta es de tanto y se da un valor con las unidades correspondientes. Ahora, yo puedo plantear además, por ejemplo, los seres vivos, las plantas, gastan energía en su metabolismo, específicamente en su respiración. ¿Ya? Entonces, a la productividad primaria bruta, yo le resto la respiración, lo que gastó esta planta en su actividad metabólica, y obtengo la productividad primaria neta de esa planta. ¿Ya? Entonces aquí hay una imagen que me muestra eso. ¿Ya? La productividad primaria bruta es toda la materia orgánica que va a producir esta planta, ¿no es cierto? Como dice ahí, entrada de energía, perdón, y con eso va a generar, va a hacer la fotosíntesis. Esta planta va a generar materia orgánica, que de alguna manera nosotros podemos medir, pero esta planta va a ocupar para su respiración, por lo tanto va a gastar una parte de esto. Y lo que quede va a ser la productividad primaria neta, que ella la va a almacenar en sus tallos, en sus hojas, en sus frutos, en sus semillas, etc. ¿Ya? Bueno. Y otra imagen aquí me muestra lo mismo, ¿no es cierto? Aquí productividad primaria bruta, entonces entró la energía, captó la energía a través de la fotosíntesis, hizo toda la transformación y ocupó una parte, ¿no es cierto?, en lo que es la respiración celular, y quedó, ¿no es cierto?, una cantidad de biomasa almacenada en esta planta que va a ser utilizada por otros seres vivos. Y aquí está, ¿no es cierto?, lo que mencionábamos delante. Lo mismo. ¿Ya? Bueno, unidades en que se expresará la productividad. Bueno, entonces, cuando nosotros queremos estudiar la energía que absorbió un ecosistema o la materia orgánica que generó con esa energía, ¿no es cierto?, el ecosistema, nosotros debemos considerar, ¿no es cierto?, ciertas unidades para expresar esa cantidad. Entonces, por ejemplo, supongamos que, aquí yo puse un ejemplo. Yo tengo un ecosistema artificial, voy a ver la productividad, ¿no es cierto?, de una hectárea. Una hectárea, si yo hablo de hectárea, ¿se entiende de lo que estoy hablando? Sí, Es una unidad, ¿no es cierto?, de superficie, de área, perdón, de área, porque no es lo mismo área y superficie. Una unidad de área, ¿ya? Una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, está plantada con alfalfa, ¿ya? Supongamos que ese es un ecosistema donde estas plantitas están captando energía luminosa y están fabricando materia orgánica. Entonces, ¿cómo se puede saber la productividad? Entonces, en un tiempo de un año, por ejemplo, aquí se hacen 4 cortes y se va pesando esta materia orgánica que se obtiene. Cortamos, ¿no es cierto?, esta alfalfa, le hacemos 4 cortes, primero en un tiempo, después en otro tiempo, después en otro tiempo, después en otro tiempo. ¿Ya? Y yo mido la masa, que puede ser expresada en gramos o en kilogramos. Ahora, en este caso, el ejemplo dice que la productividad fue de 100.000 kilogramos, ¿no
¿no es cierto? Por hectárea, perdón, en un año. Y ahí están las unidades en que se expresó. La masa de esta alfalfa se midió en kilogramos, el área, ¿no es cierto?, utilizada era en hectáreas, y la unidad de tiempo, ¿no es cierto?, en años. O sea, en un año, eso fue lo que este terreno que teníamos, ¿no es cierto?, dio por hectárea. ¿Ya? Si yo lo considero a este terreno como un ecosistema, ¿no es cierto?, yo puedo expresar su productividad. Ahora, si los ecosistemas en este caso son más pequeños, yo puedo trabajar con unidades menores. Aquí me equivoqué. Con unidades menores, ya puedo trabajar con gramos, unidad de superficie en metros cuadrados, puede ser año, puede ser unidad de tiempo, porque la producción, ¿no es cierto?, de materia orgánica es en un tiempo determinado, ¿ya? Y yo lo voy a expresar en un tiempo, en la unidad de tiempo, en días, en meses, en años, depende del ecosistema con el que yo trabaje. Ahora, por otro lado, si yo estoy hablando de ecosistemas terrestres, voy a trabajar con esa unidad de superficie. Pero si estoy trabajando con ecosistemas acuáticos, voy a trabajar con esa unidad en metros cúbicos, por ejemplo, u otra unidad de volumen, ¿ya? Debo considerar el espacio, unidades de espacio aquí y unidades de volumen acá. Bueno, aquí me equivoqué, puse unidades de superficie, es unidad de volumen. Ahí hay un error, ojo. Eso debería ser unidad de volumen, ¿ya? Ahí me equivoqué. Vamos a poner el tiro de volumen para que no quede con error, ¿no es cierto?, en la diapositiva. Ahí está, ya. Veamos entonces. Ya. Entonces, si yo voy a hablar de la productividad primaria de un ecosistema, debo considerar, ¿no es cierto?, si yo la voy a medir, debo considerar unidades de masa, unidades de superficie y unidades de tiempo. ¿Ya? Si en este caso el ecosistema es un ecosistema, ¿no es cierto?, acuático, debo considerar unidades de espacio, ¿no es cierto?, que son distintas. En este caso, unidades de volumen voy a utilizar. Bueno, y aquí las unidades serían, por ejemplo, aquí metros cúbicos, gramos, metros cúbicos semana o kilogramos, metros cúbicos mes. U otras unidades equivalentes. ¿Ya? Bueno. Listo. ¿Qué estudiamos hoy? ¿Qué es lo que vimos? Primero recordamos lo que son los ecosistemas. Luego, cuáles son los componentes de un ecosistema, qué son los productores y cuál es su función, ¿no es cierto? Vimos que era la productividad primaria, la diferencia entre productividad primaria bruta y neta, y las unidades en que se expresa la productividad primaria, y se dio un ejemplo muy simple de productividad. ¿Ya? Y algunas preguntitas aquí. Dice, ¿cuál es la función de los productores? Producir alimentos. Ya, pero si yo cambio la palabra en vez de producir, ¿qué puedo decir? Proveer. Es que proveer es distinto. Proveer es que yo les doy, pero lo puedo sacar de distintos lados. Y en este caso, los productores fabrican, generan, sintetizan esa materia orgánica que en este caso va a ser el alimento. ¿Ya? Después, ¿qué seres vivos son productores? Dentro de los que nosotros conocemos. Que se alimentan de otros animales o de otros. Perdón, ¿cuáles son estos? Que tengan clorofila. Ya. Los que Entonces se son, alimentan de otros. exacto, son plantas, algas, bacterias azul verdosa o verde azulada y algunos protozoos. Ya. ¿Cómo se obtiene la productividad primaria? ¿Cómo se puede obtener la productividad primaria?
Por A la ver, energía lumínica, que es transformada en materia orgánica. ya. Y si yo quiero saber lo que produce, por ejemplo, un ecosistema, bueno, minimicemos esto como ejemplo. Tengo un mini huerto. Quiero saber la productividad de mi mini huerto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo saber cuál fue la productividad primaria de mi mini Por huerto? la productividad primaria, la productividad primaria bruta y respiración. ¿Qué tendría que hacer yo? Por reemplazar los factores de la unidad de masa, unidad de superficie. Ya, pues, pero y tengo la- que medir. ¿Qué es lo que mido primero? Pues? Tengo que medir primero para después llegar a, a saber cuál es la productividad. Tendría que medir la masa, por ejemplo, de la masa de, ¿no es cierto?, de los cultivos que yo sembré y yo obtuve, partiendo por ahí, ¿ya? Para que yo pudiese llegar, ¿no es cierto?, a obtener esta productividad primaria. Bueno, después, ¿cuáles son las unidades de la productividad primaria en un ecosistema acuático? Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Gramos, unidad de volumen, Ya, metro cúbico, por ejemplo, y una unidad de y, tiempo. Y y un tiempo, años. porque todo esto se hace también en el, ¿no es cierto?, en el tiempo. ¿Ya? Bueno, veamos entonces, de tarea para reforzar esto, ¿ya? Esto está entre la página 170 a la 173. Hay hartas imágenes. Ahora, en la 172 y 173, las actividades no se leen, sino que son como un par de párrafos cortitos los que hay que leer, ¿ya? Es poco lo que hay que leer, así que para que no se asusten y lo lean y refuercen lo que hemos visto hoy día. ¿Ya? Entonces, anotar conceptos desconocidos y buscar su significado y anotar también las dudas, aparte de leer y subrayar. Eso sería, niños, la clase de hoy, ¿ya? Que espero que, si tienen dudas, alguna pregunta, que nos queda un minutito, Yo, dígame. ¿una sociedad puede ser considerada un ecosistema? Una sociedad. Es que si yo hablo de la sociedad, ¿cómo decirlo? Un conjunto de personas nomás. Así como un conjunto de personas, así nomás, no.